Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de impuestos, sí amigos, porque Hacienda no perdona, nunca perdona, y mucho menos en España. Dicen que tan solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Y esto último es especialmente cierto en el caso de nuestro queridísimo país. Si pensáis que ya pagáis mucho, preparaos porque en este país, en España, el Estado es absolutamente insaciable. El gobierno de Pedro Sánchez, con el PSOE y los comunistoides de Podemos y Sumar a la cabeza, han subido más de 90 impuestos desde que llegaron al poder en el año 2018. Pero el expolio, lejos de frenarse, continúa. De hecho, se acelera. Ahora proponen una nueva subida en la cotización de los autónomos para el año 2026, 2027 y 2028. Y a todo ello se sumará además la subida del IRPF, del impuesto sobre la renta, por la puerta de atrás, ya que, una vez más, el gobierno no actualizará las tarifas del IRPF a la inflación, de modo que, sin darnos cuenta de forma sibilina, con nocturnidad y alevosía, también acabaremos pagando más impuestos sobre la renta. España es un infierno fiscal, un auténtico infierno fiscal, amigos, y aquí estamos para explicarlo, para contar las verdades del barquero, por mucho que duelan y por mucho que intenten engañarnos. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y al revés, cómo un país rico, como es el caso de España, se está convirtiendo, nos estamos convirtiendo en un país pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo. Porque el socialismo, amigos, mata. El socialismo es ruina, ruina y destrucción. Así que despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuántos impuestos pagáis? ¿Mucho o poco? Y sobre todo, ¿habéis notado en vuestro bolsillo que pagáis más impuestos que antes? El gobierno, por boca de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que han bajado los impuestos, especialmente a la clase media y trabajadora. Atención. Señor Figaredo, usted me preguntaba por impuestos. Claro, luego ha cambiado la pregunta a lo largo de su intervención. Pero usted me volvía a preguntar por lo de siempre, de si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 4 puntos por debajo de la zona euro y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Esas afirmaciones que ustedes hacen, nosotros pedimos un mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, eso a quienes ustedes deben favores, eso a los que le ponen voz, a los que siempre defienden y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, esa que ustedes desprecian. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Esto es lo que dice la ministra de Hacienda, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que ellos no han subido los impuestos, que ellos han bajado los impuestos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad, por tanto? Pues lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente no sabe cuántos impuestos paga, ni si paga más o menos que antes. Y es normal que sea así, porque muchos de los impuestos que pagamos en realidad no se ven y por tanto no los percibimos, no nos damos ni cuenta, porque los políticos precisamente nos lo ocultan. Y claro, como la gente no ve la factura, pues son muy fáciles
de engañar y de manipular por la administración pública, por el gobierno, sea del color político que sea. Este es uno de los muchos y graves problemas que tiene España, la opacidad fiscal. Los políticos, que son falsos por naturaleza, intentan ocultar el sablazo real que supone Hacienda y lo hacen usando diferentes trucos, diferentes trampas. Uno de esos trucos, uno de los más importantes, tiene que ver precisamente con las cotizaciones que pagamos a la Seguridad Social. Por ejemplo, si eres trabajador por cuenta ajena, el Estado carga a la empresa el grueso de las cotizaciones sociales, pero esas cotizaciones, que son impuestos sobre el trabajo, en realidad los paga el trabajador, no la empresa. Esas cotizaciones forman parte del sueldo real del trabajador, ya que tu sueldo es lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti. A la empresa le da igual si una parte de tu sueldo, mayor o menor, se lo lleva Hacienda, la Seguridad Social o te lo ingresa directamente en tu cuenta bancaria. El sueldo real del trabajador es lo que le cuesta a la empresa contratarte, es decir, el coste laboral total, incluyendo todo, es decir, tanto lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti, por tus servicios. Y esto aquí se incluye tanto el salario neto, lo que te ingresa la empresa en el banco, el dinerito neto, lo que ingresas directamente en tu cuenta bancaria, como los impuestos, que es lo que se lleva el Estado. En este caso, las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta. Pero claro, como una parte de esas cotizaciones las abona directamente la empresa, la Seguridad Social, sin pasar por tu banco, en lugar de pagarlas el trabajador, el gobierno nos vende el cuento de que ese impuesto no forma parte del salario bruto, es decir, del salario real del empleado, de modo que logra ocultar o maquillar buena parte del sablazo. Sin embargo, esa burda trampa es mucho más difícil de ocultar con los autónomos. ¿Por qué? Porque el autónomo es su propio jefe y por tanto está obligado a pagar las cotizaciones sociales directamente a la Seguridad Social, sin intermediarios. De modo que ese coste es muy claro y muy visible para los trabajadores autónomos. El autónomo, a diferencia del trabajador por cuenta ajena, tiene que pagar todos los meses el 100% de las cotizaciones que le corresponden. Pues bien, por esta misma razón, los autónomos son mucho más conscientes de la cantidad de impuestos que pagan y sobre todo de cómo ha aumentado la carga fiscal en España en los últimos años. Son más difíciles de engañar y por eso mismo muchos se han llevado las manos a la cabeza con la nueva subida de cotizaciones que acaba de proponer el gobierno esta misma semana. Fijaos, el Ministerio de la Seguridad Social quiere subir las cuotas de los autónomos entre 17 y 206 euros más al mes, tan solo en el año 2026, el año que viene, en función de sus rendimientos netos. Es decir, en función de lo que ganen los autónomos. Pero es que propone también subidas hasta el año 2028 e incluso más allá. En concreto, el Gobierno pretende subir las cuotas a todos los autónomos en los 15 tramos de cotización que establece el sistema en función de los ingresos netos de cada trabajador por cuenta propia. Fijaos en la siguiente tabla. Aquí lo veis a la perfección. Aquí tenéis los diferentes tramos de cotización de los autónomos. Y la cuota que pagan en la actualidad, año 2025, y la que propone el Gobierno para los años 2026, 2027 y 2028. Los autónomos que cotizan por la base mínima, con rendimientos netos inferiores a 670 euros al mes, unos 8.000 euros al año, pasarían de pagar una cuota de 200 euros al mes este año, en el año 2025, a otra de 217 euros al mes en el año 2026. Estamos hablando de una subida de 200 euros al año, casi un 9% más. En la tabla lo veis justo en la primera fila. La primera fila de la tabla, ahí veis los rendimientos netos de los autónomos con ingresos inferiores a 8.000 euros al año, lo que comentamos, unos 670 euros al mes. Pues bien,
Pasarían de pagar una cuota de 2.400 euros al año a 2.600 y pico euros al año. Unos 200 euros más al año. Una subida, como digo, de casi el 9% con respecto a este año, con respecto al año 2025. Pero es que los aumentos continuarían hasta el año 2028, donde estos mismos autónomos, los que cobran menos, los que ganan menos dinero, pagarían hasta 252 euros al mes, unos 600 euros más al año que en la actualidad. Es decir, estamos hablando de una subida del 26% con respecto al año 2025. Ganas 700 euros al mes como autónomo y el Estado te quita 250 euros tan solo en cotizaciones sociales. Y así con todos y cada uno de los tramos. Fijaos de nuevo en la tabla. Habíamos visto la primera fila, pero si nos vamos a la mitad de la tabla, por ejemplo, un autónomo que gane algo más de 20.000 euros al año, unos 1.700 euros al mes, pasaría de pagar una cuota de 350 a 380 euros al mes. El año que viene, estamos hablando de una subida del 8% con respecto a este año, un 8% más para el año 2026. Pero es que en el año 2028 pagaría 435 euros al mes, unos 5.200 euros al año. Estamos hablando de una subida del 24% en cotizaciones. Ganas lo mismo, apenas 20.000 euros, pero pagas un 24% más a la Seguridad Social. Y así sucesivamente. Si cogemos un autónomo que gane unos 30.000 euros al año, es decir, unos 2.500 euros netos al mes, pues resulta que su cuota subiría de 415 a 465 euros al mes el año que viene. Unos 600 euros más al año, que supone una subida del 12%. Pero es que para el año 2028, según esta propuesta del Gobierno, la cuota se iría a 564 euros al mes. Unos 6.800 euros al año. Estamos hablando de una subida del 36%. Repito, 36% en el año 2028 en comparación con el año presente, con el año 2025. Esto es lo que propone el Ejecutivo. Y si nos vamos al tramo más alto, la última fila de la tabla, a los autónomos que ganan más de 72.000 euros al año, es decir, unos 6.000 euros netos al mes, la cuota de autónomos subiría de 590 a casi 800 euros al mes en el año 2026, el próximo año. Estamos hablando de un 35% más de subida el año que viene. Pero ojo, mucho cuidado, porque subiría a más de 1.200 euros al mes en el año 2028. Es decir, estamos hablando del doble, el doble en comparación con el presente ejercicio. Estamos hablando de un 105% más. Lo veis justo en la fila final de esta tabla. En la última fila. Estamos hablando de duplicar, más que duplicar, la cuota que pagan los autónomos para los que ganan más dinero, más de 6.000 euros netos al mes. Es decir, lo que propone el Gobierno, si os fijáis, es una subida general de todas las cotizaciones que pagan los autónomos, absolutamente a todos, desde los que ganan menos a los que ganan más. En concreto, las cuotas subirían entre un 4 y un 35% el próximo año, mientras que para el año 2028 todos los autónomos pagarían entre un 11 y un 105% más que en el año 2025, es decir, que este año. Y ojo, porque el Ministerio pretende aplicar una subida lineal adicional hasta el año 2031, es decir, que las cotizaciones que pagan los autónomos seguirían subiendo más allá del año 2028, subirían todos los años, cada año, todos y cada uno de los años hasta 2031. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Se trata de un sablazo histórico, pero luego viene el Gobierno y dice que no, que ellos no suben los impuestos, que los bajan. Cara de cemento armado, amigos. Al igual, por cierto, que los sindicatos, que por supuesto defienden también las subidas fiscales del Ejecutivo. Fijaos en lo que dice Pepe Álvarez, líder de UGT. A mí lo que me sorprende es que se haya
se haya situado este debate en el país, porque en realidad cualquiera que haya firmado los acuerdos sabe que en estos momentos el Gobierno lo que está poniendo en marcha es este plan que va de ahora al año 2050, y una de las cuestiones que preveía es que los autónomos, las cotizaciones tengan relación con los ingresos que tienen, y a la vez por tanto también que las pensiones dejen de ser pensiones bajas y tengan una relación con las cotizaciones que han hecho. Este acuerdo va a beneficiar a la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país. Que no se dejen llevar por estas voces que están contra todo. Se trata fundamentalmente de mejorar sus pensiones, y para mejorar sus pensiones, sus cotizaciones tienen que tener una relación directa con lo que están ganando en cada momento. No van a cotizar más que el régimen general de la Seguridad Social. Pues dice UGT, dicen los sindicatos, que ¿de qué nos quejamos? Que esto es bueno para los autónomos, que nos suban las cotizaciones hasta un 35% el año que viene y hasta un 105% en el año 2028, que es muy positivo, que es bueno, lo hacen por nuestro bien. Hay que ser jeta. Lo de los comegambas es un escándalo mayúsculo. Dicen que, bueno, que hay que pagar más para cobrar pensiones más altas en el futuro, pero no es así. Entre otras cosas porque el sistema público de pensiones hace aguas y sufrirá recortes. Lo que pasa es que ahora, para pagar las pensiones actuales y no perder votos, el gobierno sube las cotizaciones y nos machaca impuestos para poder seguir financiando a la seguridad social. Es una trampa para elefantes, pero cuidado, que esto no viene de ahora, no es algo nuevo. Ahora, los partidos de la oposición y las organizaciones de autónomos y patronales de empresarios se rasgan las vestiduras porque el gobierno propone disparar las cotizaciones. Pero resulta que estos mismos que tanto se quejan hoy, resulta que aprobaron esas subidas hace apenas 3 años, cuando se cambió el sistema. Y entonces callaron como puertas, mientras algunos avanzábamos lo que estaba por venir. Vaya panda de hipócritas. Sois unos cínicos y unos mentirosos, al igual que el gobierno de Pedro Sánchez. Sois tan culpables como el PSOE y Sumar. Fijaos, el gobierno cambió el sistema de cotización de los autónomos en el año 2022. El plan del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consistió en obligar a que los autónomos, unos 3 millones de trabajadores, empezasen a cotizar en función de sus ingresos reales, tal y como sucede con los trabajadores por cuenta ajena, es decir, tal y como sucede con los asalariados. Hasta entonces, los autónomos podían decidir libremente su base de cotización y más del 80% decidía libremente pagar lo mínimo en cotizaciones, a cambio, eso sí, de cobrar una pensión más baja cuando llegase la edad de jubilación. Pero, al pagar menos, muchos también optaban por ahorrar para complementar su pensión pública en el futuro. La cuestión es que, al menos, decidían libremente su base de cotización, pero eso termina con la reforma que aprobó el gobierno en el año 2022, donde implanta la cotización obligatoria en función de los ingresos netos del autónomo, sin posibilidad alguna de elección. Es un sistema muy similar al del resto de asalariados, al del régimen general de la Seguridad Social, es decir, al de los trabajadores por cuenta ajena. Este nuevo sistema se empezó a aplicar en el año 2023, con cuotas mensuales que iban desde un mínimo de 200 euros al mes para los autónomos con menos ingresos a cuotas de unos 500 euros al mes para los que cobrasen más de 6.000 euros al mes. Y ya entonces se establecía que las cuotas irían subiendo progresivamente, año tras año, hasta 2031. Ahora, lo único que ha hecho el gobierno es presentar su particular propuesta de subidas para los próximos años. Pero la clave, como digo, es que dicha reforma ya incluía una subida general de las cotizaciones. Y lo triste es que casi todos los que hoy tanto se quejan apoyaron en su día ese brutal sablazo sobre los autónomos.
En el año 2022, la subida de cotizaciones de Escrivá salió adelante en el Congreso con 260 votos a favor y tan solo 64 en contra y 25 abstenciones. El Partido Popular también aprobó ese incremento. Los únicos que votaron en contra fueron Vox y Ciudadanos. Y sí, el sablazo de Escrivá también contó con el apoyo de las patronales, de las grandes patronales de empresarios e incluso también de las organizaciones de autónomos como ATA, además de los sindicatos, por supuesto. Así que, más vale que no te cuente milongas. Casi todos han apoyado y participado de este brutal atropello. En 2023, cuando arrancó este nuevo sistema, las cuotas oscilaban entre un mínimo de 200 y un máximo de 500 euros al mes, pero las cotizaciones subieron también en el año 2024 y 2025, como veis en la siguiente tabla. Aquí veis las cuotas que vienen pagando los autónomos en los diferentes tramos, 15 tramos en total, entre el año 2023 y el año 2025. Y ahí lo veis, desde el año 2023 todos los autónomos han sufrido subidas en las cotizaciones y el sablazo continuará en los próximos años, sin compasión. Para el año 2028 el Gobierno quiere que las cuotas se sitúen entre un mínimo de 252 euros al mes y un máximo de 1.200 euros al mes para los autónomos que ganan más dinero. Sin embargo, todo apunta a que, al menos por el momento, esta nueva subida que propone el PSOE no se aprobará, dado que no cuenta con los apoyos suficientes. PP, Vox y Junts ya han manifestado públicamente que rechazan la propuesta del ministerio que ahora dirige el Masaiz. De hecho, incluso algunos socios del PSOE, como Esquerra o Sumar, lo ven con malos ojos y también han criticado las subidas que se pretenden imponer a los autónomos con menos ingresos. Pero cuidado, mucho cuidado. Más vale que no os confiéis demasiado, porque eso no significa que se vaya a suspender el sablazo sine die, ni mucho menos. Esto tan solo es una propuesta, la propuesta inicial del Gobierno, y a partir de aquí empiezan las negociaciones. No olvidéis que en el año 2022 PP y Junts aprobaron el cambio de régimen de los autónomos y sus consiguientes subidas de cuotas. La clave ahora estriba en saber a qué autónomos en concreto afectará estas subidas y en qué cuantía se suben las cotizaciones. Así que ya veremos cómo acaba finalmente esta triste historia. La cuestión, amigos, es que así, poco a poco, es como te roban el pan. Los autónomos lo perciben mejor porque tienen que pagar directamente las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, pero los trabajadores por cuenta ajena sufren el mismo atraco. De hecho, es incluso peor, ya que hoy por hoy pagan más cotizaciones que los autónomos. La gran diferencia entre unos y otros es que los trabajadores por cuenta ajena, los asalariados, no lo perciben, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso la empresa es la que se encarga de ingresar esas cotizaciones en la caja de la Seguridad Social, mes a mes, sin que el trabajador lo note, ya que no ve ni un duro. Ese dinero no pasa por su banco, pero forma parte de su sueldo real. ¿Y cuánto es? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues más del 30% de su salario real, que se dice pronto. Más de un tercio de su sueldo ni lo huelen, solo con el pago de cotizaciones sociales. Y si a las cotizaciones le sumamos el IRPF, el impuesto sobre la renta, la factura fiscal a los trabajadores españoles supera el 40%. Y si encima le sumas el IVA, el atraco del Estado, el atraco fiscal, ronda el 50%. Es decir, que la mitad de lo que ganas se va en el pago de los principales impuestos. Y por cierto, sí, esas cotizaciones, las que pagan los asalariados, también se han disparado en los últimos años, solo que la inmensa mayoría no se ha dado ni cuenta, debido a esa trampa, a esta ocultación fiscal que existe en España. Con el pago
de las cotizaciones a cargo de la empresa. ¿Y todo para qué? Pues para mantener unas pensiones que, tal y como hemos explicado en este mismo programa en varias ocasiones, son insostenibles financieramente, se mire por donde se mire. Por cierto, no todos los estados roban igual a sus ciudadanos. Todos roban, ojo, pero los hay mucho más ladrones que otros. En Reino Unido, por ejemplo, no pagas cotizaciones ni pagas tampoco impuestos sobre la renta como autónomo si ganas menos de 12.000 libras al año. Y tampoco cobras ni pagas IVA si facturas menos de 90.000 libras al año. Cada país es un mundo, pero si algo está claro, es que España es un infierno fiscal, por mucho que el gobierno te mienta la cara y lo niegue. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, agradecer a nuestro patrocinador Primor y también a todos los socios de B1 Media. Si no eres socio, ya estás tardando. Hazte socio anual y tienes un mes gratis para apoyar la prensa libre e independiente. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.